Hoy estaremos enseñando cómo realizar un mantenimiento al chasis eléctrico Canarian by Essen. Lo primero es tomar la llave número 5 para desmontar las ruedas. Hay que tener muy en cuenta que el cuadrante, la punta del cuadrante debe ingresar de forma adecuada internamente dentro del cuadrante del tornillo para que este al girar no genere un desgaste prematuro a la herramienta. Entonces, una vez ingresado, generamos fuerza y desmontamos. Una vez flojo, sacamos el buje del otro lado. Con ayuda de la misma herramienta podemos empujar el tornillo que hace sus veces de eje. Segundo paso es desmontar el soporte del cable. Con la llave más pequeña, la llave número 2, de igual forma teniendo en cuenta que debemos ingresar bien la llave dentro del cuadrante del tornillo para que no se nos genere un desgaste prematuro. Continuamos retirando estos bujes que son los que nos ayudan a sostener el motor. Una vez tenemos desmontado eso, procedemos a sacar el motor y ya podemos generar la limpieza en la parte interna. También, para mayor comodidad, podemos soltar esta amarra y nos queda un poco más libre el motor para poder generar la limpieza pertinente. Con ayuda de un cortafrío podemos retirar la amarra para generar mayor libertad y poder manipular de una mejor forma la rueda. Con la llave número 3 vamos a proceder a retirar estos tornillos con el fin de cambiar la rueda trasera. Retiramos la tapa y procedemos a retirar la llanta, generando presión. Debemos tener en cuenta que el cable, al estar unido al chasis, no lo podemos jalar demasiado, puesto que lo podríamos reventar del motor. Recuerden que el motor es una unidad sellada, no cuenta con rodamientos específicos para retirar. Son rodamientos que vienen totalmente sellados y a su vez no requieren más que una simple limpieza superficial. Lo que estamos haciendo acá es retirar la llanta para posteriormente cambiarla por una nueva. Bueno, proseguimos con el desmonte de la rueda delantera. Con la llave número 5, recuerden, tomando en cuenta ingresar muy bien el cuadrante, la herramienta dentro del cuadrante del tornillo, generamos el desmonte y aquí tenemos el buje. Con ayuda de la misma herramienta podremos sacar el tornillo que hace sus veces de eje. Recuerden que tenemos dos tamaños diferentes de eje. El más corto es para la llanta delantera y el más largo es para la llanta trasera. Aquí tenemos ya la llanta totalmente desmontada. Podemos encontrar rodamientos de patines normales y a continuación enseñaré cómo desmontar para generar el cambio de la llanta cuando ésta se encuentre desgastada. Retiramos
la tapa protectora del ring, generamos presión. Recuerde que podemos ayudar con una herramienta de goma, una herramienta suave, si la extracción del ring está muy dura. Aquí ya tenemos el ring, que tiene sus respectivas pestañas, y a continuación enseñaremos cómo ensamblar. Entonces, estas pestañas que tiene acá deben ir respectivamente con las grietas o las ranuras que tiene la llanta internamente. Las alineamos. Procedemos a empujarlo de una manera firme hasta que ya nos quede totalmente a ras de la llanta con el ring. El paso siguiente es ubicar el lado para poder poner los tornillos. Recuerden fijar y asegurarse de forma cruzada que los tornillos queden bien ajustados. Ahora enseñaremos cómo extraer los rodamientos de la llanta delantera para realizar un mantenimiento. Con la ayuda de una llave o un eje largo podemos buscar que tenga un tope y con un suave golpe extraemos el primer rodamiento. Posterior, con ayuda de la llave podemos ingresarla y terminar de extraer tanto el buje centro como los rodamientos. Para ensamblar procedemos. Instalamos uno, instalamos el buje y por último instalamos el otro rodamiento. Luego, en la parte delantera del chasis, para ensamblar, recuerden tomar el buje corto, ingresarlo por donde tiene la cavidad para la cabeza, ingresarlo, ubicarlo bien en el otro extremo y utilizar el buje recibidor. Con la llave número 5 podemos ajustar y posteriormente desde el tornillo generamos el ajuste final. Recuerde siempre ingresar bien la herramienta dentro del cuadrante del tornillo. Ahí ya quedamos con la rueda delantera, con la llanta delantera debidamente ensamblada. Bueno, ahora enseñaremos cómo ensamblar la rueda trasera. Nos podemos ayudar con un poco de aceite de cualquier tipo, esto con el propósito de que la rueda pueda ingresar más fácilmente. ¿Ok? Con muy poco aceite, muy poco. El segundo paso es, con la ayuda de la llave número 2, podemos insertarla desde afuera hacia adentro para que nos sirva de guía en los canales que tiene la rueda. Entonces, una vez la llave esté ahí, procedemos a ingresarla de tal forma que los canales siempre estén alineados con el agujero que va el tornillo.
Verificamos que todos los agujeros estén alineados para que posteriormente podamos instalar la tapa de la llanta, y recordemos siempre utilizar esta arandela que nos ayuda a ajustar mejor la rueda. Entonces ingresamos, recuerden que todas deben de tener su respectiva arandela. Ok, a continuación enseñaremos cómo instalar la rueda trasera. Entonces, utilizamos esta arandela ubicando siempre este reborde hacia la parte externa. Posteriormente, utilizamos este buje, ingresamos el eje desde acá, finalizando con la tuerca. Podríamos ajustar un poco acá y luego ajustamos completamente. Por último, utilizamos este soporte del cable acompañado de sus tornillos con la llave número 2. Con una amarra finalmente tenemos el chasis. Ok, a continuación enseñaremos cómo retirar la batería del chasis. Utilizando la llave número 3, soltamos, retiramos los tornillos, retiramos la tapa. Tenemos precaución de que el caucho no se nos pierda, ya que es de suma importancia para mantener la permeabilidad de la batería. Y posteriormente sacamos la batería de acá. Tener en cuenta que tenemos dos conectores. Tomándolos de ambas partes, retiramos y queda la batería extraída. En la batería encontramos dos conectores, uno grande y uno pequeño. Estos mismos los encontramos en la parte interna del chasis, uno grande y uno pequeño. Primero realizamos las conexiones de los cables de tal forma que queden plenamente ajustados. Una vez tengamos los cables debidamente ajustados, procedemos a ingresar la batería de tal forma que los cables y todo nos queden debidamente guardados. Luego usamos el caucho, que este se encarga de darnos un sellado en la parte interna de la batería. Y por último, la tapa, con los tornillos. Ok, y así hemos finalizado el debido mantenimiento para el chasis eléctrico Canarian by Essen.